Hola amigos, hoy les enseñaré cómo calcular la normalidad de una solución. Cuando tenemos ácidos, cuando tenemos bases, cuando tenemos una sal o cuando son compuestos que participan en una reacción de óxido de reducción. Primero tenemos aquí en el ejemplo 2 gramos de ácido clorhídrico y 100 mililitros de solución. Queremos preparar esta solución. Lo primero que hacemos es calcular el peso molecular del HCl, que sería 35.5 del cloro más 1 del hidrógeno. El peso molecular va a ser igual a 36.5 gramos mol. La normalidad se define como los equivalentes del soluto, que llamaremos STO, entre el volumen de solución. Tenemos que calcular en este caso el equivalente de soluto. Para determinar el equivalente de soluto, la fórmula nos dice que es igual a la masa de soluto entre el peso equivalente. La masa de soluto son 2 gramos y el peso equivalente para un ácido es el peso molecular, que es 36.5 entre el número de hidrógenos, que en este caso tenemos uno solo, y esto nos da 0.0547 equivalentes. La normalidad va a ser igual entonces a 0.0547 equivalentes, y el volumen lo llevamos a litros, 0.1 litros. .5 nos da normal. Esto es cuando tenemos HCl. El peso equivalente siempre va a variar dependiendo del número de hidrógenos que tengamos. Si por ejemplo para el ácido sulfúrico, que es H2SO4, el peso equivalente va a ser igual a su peso molecular, que es 98.08, entre el número de hidrógenos, que en este caso es 2. .08 entre 2 da 49.04. Y las unidades de peso equivalente es gramo entre equivalente. Si es para el ácido fosfórico, H3PO4, el peso equivalente es el peso molecular del ácido fosfórico entre 3. Tenemos aquí 3 hidrógenos. Esto es en general para un ácido. Para una base, ¿cómo calcularemos el peso equivalente? Bueno, es igual.
la base, la base más usada es la soda, que es el NaOH. Su peso equivalente es el peso molecular entre el número de OHs. El peso molecular de la soda tiene solamente un OH entre 1. Si es para el hidróxido de calcio, tenemos que el peso equivalente va a ser igual a su peso molecular tenemos 2 OH. Si es para el trióxido de aluminio, su peso equivalente es el peso molecular entre 3, porque tenemos 3 OH. Si es para una sal, en caso para una sal, su peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre el estado de oxidación del metal por el número de metales, que llamaremos M. Vamos a realizar un ejemplo. Por ejemplo, para el carbonato de calcio, tenemos que el estado de oxidación del calcio es 2. EOM es igual a 2. ¿Y cuántos metales hay? Tenemos solamente un calcio. Va a ser igual a 1. El peso equivalente, por ejemplo, para el carbonato de calcio, su peso molecular entre 2 por 1. Si es para el fosfato de calcio, tenemos aquí que su estado de oxidación del metal es igual a 2 y el número de metales es igual a 3. Tenemos 3 metales y el estado de oxidación es 2 del calcio. Y por último, cuando son compuestos que participan en una reacción de óxido de reducción, el peso equivalente es el peso molecular entre el número de electrones transferidos. Número de electrones transferidos. Por ejemplo, cuando tenemos el manganeso,
está en estado de oxidación más 7 y se reduce a más 2, tenemos 7 a 2. ¿Cuántos electrones se transfirieron? Serían 5. 7 menos 2 son 5. 5 electrones. Y cuando tenemos, por ejemplo, el aluminio cuando está en su estado elemental, que pasa a más 3, tenemos entonces 3 número de electrones, y su peso equivalente va a ser entonces, para cada uno, un peso equivalente, el peso molecular del manganeso o el óxido que esté acompañado con el manganeso entre 5. Igual de esta forma, peso equivalente va a ser el peso molecular del aluminio entre 3. Y esas son las formas de calcular la normalidad de una solución. Lo primero que tenemos que ver es calcular los equivalentes de soluto siempre. Y esos pesos equivalentes de soluto es en función de la masa del compuesto o del soluto, que siempre es un dato. Lo que varía siempre es el peso equivalente. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.